Comenzamos el nuevo año y lo comenzamos bien, hermanos. Y estamos aquí en la casa del Señor. Esta mañana estábamos celebrando eso, hermanos. Solamente estar aquí, poder estar en la casa de Dios. Porque no sabemos, hermano. Las cosas se han ido complicando de manera tal que aún si muchos de nosotros no estamos pasando, digamos, estrechez económica, porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido conservar los trabajos, aún en medio de la pandemia y demás. Con todo y eso, hay un ataque. Alguna vez puede haber sido la economía, pero ahora no es la economía, es otra cosa moviéndose. Hay quien no ha perdido la salud en medio de la pandemia, hermano. A pesar del intento deliberado de esta gente que sueltan los virus y hacen todo ese tipo de cosas en el mundo entero, a Dios, muchos de nosotros nos ha guardado, hermano. Pero no hemos perdido la salud, pero hay otra cosa moviéndose que está afectando más que nuestro físico, hermano, nuestra salud espiritual. Es una opresión. Es un ataque sutil que se va agravando, hermanos, y cuando uno mira lo que está pasando alrededor en el mundo con los ojos espirituales, hermanos, desde la perspectiva espiritual, yo veo las noticias, pero es como yo les decía con el hijo mío, que yo cada rato le decía, cuidado, que eso es el diablo y aquello es el diablo. Y él me decía, papá, pero que tú ves al diablo donde quiera. Y me decía eso porque yo le decía, a mí lo que me sorprende es que tú no lo veas. No porque el diablo sea omnipresente, no lo es, ni es omnipotente tampoco, hermano, pero él no está quieto, él no descansa y no duerme. Y acabo de ver, hermanos, para completar esa sensación de lo que se está moviendo alrededor, hermano, y cómo se levanta nuestro enemigo el diablo con una furia terrible para destruir la iglesia, que es lo que está tratando de hacer en este tiempo, hermano. En los países perseguidos, donde la iglesia es perseguida, hermano, en estos últimos 2 años de pandemia aumentó la persecución, pero aumentó, hermano, de manera exponencial, que no es que antes estaban persiguiendo mucho y ahora es un poquito más. No, hermano, multiplicaron la persecución en China. Multiplicaron la persecución en Corea del Norte. Hermano, en Corea del Norte no hace mucho, y quizá usted no lo sabe y se está enterando ahora, hicieron una ejecución pública. Y esto puede que para muchos aquí sea noticia nueva. Una ejecución pública, hermano. Por delitos contra el Estado. Dentro de los ejecutados, hermano, había algunos que fueron ejecutados por tener una Biblia. Y la pena por el castigo por tener una Biblia fue que los asesinaron, hermano, públicamente. Con la idea de amedrentar, hermano, a los otros que tienen sus Biblias escondidas. Porque para entrar en Corea del Norte con Biblias, hermano, el movimiento misionero, y no estoy hablando de una iglesia en particular, estoy hablando de los misioneros a quienes Dios llama para ministrar en esos lugares, hermano. Tienen que ser ingeniosos hasta el punto que hay grupos misioneros que desde Corea del Sur meten Biblias en globos llenos de helio, hermano. Esperan el reporte del tiempo para ver cómo van a estar las corrientes de aire y entonces los inflan, hermano, y los sueltan porque ellos saben que van a ir a parar a Corea del Norte. Donde cae una de esas Biblias, hermanos, o donde llega una de esas Biblias, usted puede estar seguro que llega la salvación de Dios. Que llega la vida eterna para un coreano del norte, hermano, pero le puede costar la vida aquí. Y eso está pasando ahora. La persecución religiosa ha aumentado, hermano, hasta el punto de que ahora mismo en nuestra nación, con el asunto del mandato, déjeme decirle algo, hermano, y necesito ser lo más claro posible en este asunto, afirmando lo que siempre he dicho,
que yo no soy antivacuna, yo no soy, hermano. La del tétano una vez me la pusieron a mí tantas veces, hermano, que yo creo que yo estoy vacunado de por vida. Porque sí, yo soy lo que en inglés llaman accident prone, hermano, que es un imán para los accidentes. Y el cuerpo mío ya parece un mapa de carretera, hermano. Pero entonces no me preguntaban, yo llegaba a emergencia y ya lo primero que ponía era una antitetánica. 3 semanas después llegaba con otro accidente y me ponían otra antitetánica. Cuando vinieron a ver tenía como 4 o 5. Yo no soy antivacuna. Persuadir a la gente, que es lo que se está tratando de decir ahora que se está haciendo para que se vacunen, es una cosa, hermano. Pero cuando viene acompañado de una amenaza de perder el empleo, ya eso no es, hermano, persuasión. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Coerción. Y coerción es lo que hacen cuando a ti te doblan el brazo y aprietan hasta que te duele para obligarte a hacer algo. ¿Usted sabe dónde ocurre eso, hermano? En los regímenes totalitarios. Cuba, China, Corea del Norte. Solo por poner un ejemplo. Y esa coerción, hermano, ha llegado hasta el punto de que muchísima gente sí, antes, porque entonces cuando usted hace eso, lo que hace es que le roba credibilidad a lo que estás queriendo proponer, hermano. Y ha llegado hasta el punto de que en la milicia, en el ejército de los Estados Unidos, por lo menos hasta esta semana que pasó todavía, habiendo lo que se llama exenciones para la aplicación de la vacuna o la administración de la vacuna, que puede ser por salud. O sea que su salud a usted no le permite recibir la vacuna porque puede empeorar su condición. Y habiendo otra exención, o sea, algo que lo libera a usted de tener que hacer lo que es la exención religiosa hasta la semana pasada, hermano, en ninguna de las ramas del ejército, teniendo miles de aplicaciones para ser exentos por motivos religiosos, no se había adjudicado, hermano, ni siquiera una. Ni siquiera una exención religiosa. ¿Sabe lo que quiere decir eso, verdad? Que, o sea, a nosotros tu religión o tu credo no nos importa. Y eso para nosotros no es razón. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Coerción y persecución religiosa. Nosotros estamos ahí ahora, hermano. Yo le dije antes de la pandemia, yo le decía que si nosotros pensábamos que Venezuela no podía ocurrir en Estados Unidos, que lo pensara 2 veces. Y si algo ha hecho, hermanos, toda esta situación, no solamente en Estados Unidos, en un montón de lugares del mundo, es precisamente, hermano, precisamente promover ese tipo de sistema político. Noticia internacional, hermano. Alemania y Austria. Los 2 países, hermanos, que provocaron, y no solamente provocaron, sino que, hermanos, fomentaron y llevaron a cabo lo que se llama la Segunda Guerra Mundial, siendo especialmente enemigos de Israel, del pueblo de Dios, y causante, el régimen de aquel tiempo, fascista de aquel tiempo, causante de la muerte de más de 6 millones de judíos, sin contar las otras gentes que murieron, incluyendo los mismos alemanes. Haciendo uso de la protección de la salud del pueblo ahora, hermano, se ha despertado en ellos el espíritu. El demonio no se despertó, se soltó. Estaba atado. El espíritu que movió a Hitler y a su administración en otro tiempo, hermano, a levantar al pueblo en contra del mismo pueblo y del mundo entero. Se lo estoy diciendo hoy. Se lo estoy diciendo hoy. Y se lo estoy diciendo como noticia. Lo mejor que usted puede hacer es escribirlo
Porque luego usted me puede acusar a mí de cualquier cosa. Era el pastor mentiroso aquello que dijo. Cuando esos alemanes, esos son los más lindos del mundo y la mejor gente del mundo. Recuérdeselo. ¿Qué día hoy? ¿A cómo estamos hoy? 1/2/2022. Eso está fácil de recordar. Y para completar esto que se está moviendo, hermanos, que es espiritual. Oye bien, iglesia. Vi un reportaje breve en BBC World News, la cadena BBC, que son ingleses. Y el reportaje decía, o era sobre el tema de si la inteligencia artificial iba a cambiar la religión. Oiga, qué cosa, era un reportaje como de algunos 10 o 15 minutos. Quizás si usted lo busca, lo puede encontrar en BBC World News. Decía, will IA, inteligencia artificial, change religion? Y inteligencia artificial, hermano, es precisamente eso. Son máquinas, son computadoras que están programadas, hermano, y el algoritmo que usan esas máquinas es tal que ellas pueden pensar por sí mismas y desarrollar, basado entonces en el input, en lo que reciben de la gente específicamente. Ellos usan ese tipo de información entonces para ir creando respuestas que sean adecuadas para el ser humano. ¿Cuál es el asunto, hermano? Que vi, y ya quizá nosotros sí sabemos de Sofía, por ejemplo, que es ciudadana de Arabia Saudita y es un robot. Se llama Sofía, primer ciudadana con inteligencia artificial, hermano, un robot que está en Arabia Saudita ya, hermano. Y cuando usted escucha esa cosa hablar, sí parece que uno estuviera hablando con un ser humano. Y ya Sofía está vieja versus la tecnología de hoy en día. Y vi, hermano, un robot en un templo budista en Japón, enseñándole budismo a la gente. Con el beneplácito, hermano, del monje que estaba allí, del monje budista. Él decía, no, si esto nos puede ayudar a nosotros a crecer en el conocimiento, bienvenido sea. Obviamente no todo el mundo estaba de acuerdo con el monje, porque entrevistaban a personas y decían, no, pero es que si no es una persona no es lo mismo. Pero el solo hecho, hermano, en que la opinión esté dividida, que unos ya favorezcan, y era más o menos mitad y mitad. La mitad de la gente favorecía el uso de inteligencia artificial a favor del ser humano, versus la otra mitad que decía que no. Pero recuerde que esto está apenas empezando, y si empezando ya la mitad lo favorece, hermano, y escúcheme bien que eso llegó para quedarse. El teléfono que está ahora por tirar Elon Musk, el de Tesla, el de los carros Tesla, hermano, hace que los iPhones parezcan antiguos. Porque con lo que funcionan, hermano, es con inteligencia artificial. No solamente vi ese robot en un templo budista, sino que presentaron también un polaco que se inventó una versión económica de un santo con inteligencia artificial. Al catolicismo se le cataloga como cristianismo, hermano. Es una rama en términos generales dentro de la iglesia cristiana. Y este ingeniero, lo que sea, polaco, creó una estatua y le puso por nombre Santo. Y está metida en una capilla, hermanos, donde la gente va y le pregunta o se le confiesa. Y la estatuilla da respuestas.
Claro, por ser una versión económica, en Polonia no hay muchos recursos y este no tenía muchos, hermano, y lo que creó fue una cosa sencilla, pero a la misma vez eficiente, porque está logrando el propósito para lo que fue creada aquella estotilla. Que es que yo vi una señora mayor que dijo que eso había sido una experiencia maravillosa para ella. Dice, yo llegué aquí escéptica, que como que yo no creo que eso sea así, pero se arrodilló delante de la estatua. Recuerde que se llama Santo. Y le empezó a hablar y aquella empezó a aconsejar. Y ella salió, hermano, con una experiencia espiritual sublime. En el libro de Apocalipsis, hermano. Y estas son cosas que uno, la revelación profética, hermano, la revelación de la profecía es progresiva. Lo que quiere decir progresiva es que a medida que usted va viendo cumplirse las cosas, va entendiendo mejor las que están por cumplirse. Y hay una parte en el libro de Apocalipsis hablando del tiempo en que nosotros todavía no estamos, de nuestro futuro, hermano, que para nosotros pudiera parecer lejano cuando uno habla de la gran tribulación. Es un evento para el futuro donde nosotros como iglesia no vamos a estar presentes, gracias a Dios. Pero por el hecho de que nosotros no vayamos a estar presentes, hermanos, hace que pierda importancia. Porque quiere decir que cuando uno ve acercarse a aquello, uno sabe que nuestra redención está más cerca que el día que creímos. Y en ese libro de Apocalipsis, hermano, dice que al falso profeta, recuerde que va a estar el anticristo, que no aparece, ese es el nombre que se le da a nosotros acá como iglesia, pero en verdad su nombre es la bestia. Y junto con él el falso profeta. Estos son dos seres humanos con poder diabólico sobrenatural y lo ejercen sobre el mundo entero, porque dice la escritura que quien se lo dio a la bestia fue el mismo Satanás. Inclusive la bestia viene por obra de Satanás, lo que llamamos el anticristo. Y dice la escritura que al falso profeta le fue dado darle vida a la imagen de la bestia. Cuando yo veía esto, yo decía, si es que no hay que buscar mucho. Porque quizá hasta hoy nosotros pensábamos, hermanos, que era que iba a resucitar algo. Y solamente viendo ese programa, hermano, yo veía esa profecía y yo decía, wow. Cuando las clonaciones, hermano, ¿usted se acuerda de las clonaciones? ¿Usted cree que eso se detuvo, hermano? El silencio nos dice más a nosotros, hermano, que las noticias. Porque cuando ese tema se aplacó, se apagó, hermano, y se dejó de hablar de él, entonces fue que comenzó con la verdadera fuerza que tiene. Hasta el punto de que la clonación hoy en día, hermano, no es noticia, pero es real. Y yo decía, wow, esa es una buena forma de volver a la vida a uno que sea y venga con la imagen del anticristo, la bestia. Pero cuando uno ve estas cosas, hermano, basta con entender que si ya la gente está recurriendo a una máquina para buscar consejo, lo reciben, hermano, y lo toman como bueno, ya usted sabe que no va a ser difícil, sea por clonación, sea por inteligencia artificial, que la gente corra, hermano, de aquello, detrás de aquello que no es de Dios. Y especialmente aquí, hermano, porque ya usted lo tiene quizá en su casa, se llama Alexa. Uy, pero eso no es del diablo. Pregúntele quién es Dios. Pregúntele a Alexa quién es Dios. Pregúntele a Alexa si Dios existe. Pregúntele.
Pregúntele del infierno. Pregúntele. Los retos. Y usted va a ver lo que debemos ver. Le estoy diciendo que apague a Alexa. No, hermano, si Alexa le prende el carro, las luces y le abre la puerta y todo lo demás y le mantiene. Oh, gloria a Dios. Lo que le estoy diciendo, hermano, es cuán fácil es y va a ser para nosotros caer, hermano, detrás de lo que se está moviendo ahora solamente en el aire. Pero para esto, hermano, para llegar a este punto, nosotros tenemos que abrir los ojos y mirar alrededor y entender, hermanos, que una cosa como lo que está pasando en el mundo entero verdaderamente no se escapa de Dios. O sea, ¿cuál es el papel de nuestro Dios en todo esto, hermano? Si a fin de cuentas el que tiene el control de absolutamente todo no es el diablo, hermano, es precisamente Dios. Que nosotros como cristianos, si miramos alrededor, hermanos, tenemos que ver que esto es juicio, que es castigo, que hemos sido preservados, hermano. Dele gloria a Dios porque muchos no lo han sido. Que nosotros no lo hemos sentido como otra gente o sufrido como otra gente lo ha sufrido, hermano. Dele gloria a Dios. Pero escúcheme bien que eso es parte también de la trampa del enemigo. El duérmete, nene. Yo creo que sin canción, hermano, no se lo inventó una buena madre. Yo creo que eso se lo inventó el mismo diablo. Sí, porque eso no es una canción buena. ¿Usted sabe lo que es amenazar a un niño con el coco o con el cuco, como dicen en Puerto Rico? Si no te duermes, viene el cuco y te va a comer. Pues eso se lo inventó el diablo, hermano. Pues usted no se ha detenido a pensar, duérmete, nene, duérmete ya que viene el coco o el cuco y te comerá. ¿Qué clase de canción es esa, hermano? Eso es un acto terrorista. ¿Me entiende, hermano? El duérmete, nene, no se lo inventó Dios, se lo inventó el diablo. Ya le di la prueba. Y eso precisamente, donde no hay la persecución, hermano, donde no ha habido el sufrimiento quizá que en otros lugares, nosotros tenemos que tener en cuenta que quizá la táctica del enemigo para nosotros ha sido dormirnos. Hasta el punto que no podemos ver, hermanos, la amenaza. Lo que se cierne sobre nosotros, lo que se levanta, hermano, es un tsunami de maldad. Y no lo podemos ver, estamos dormiditos, contentos, hermano. Y sin embargo, papá, quedamos en lo otro. Amén. Y sin embargo, hermano, nuestra falta de visión, nuestra ceguera, nuestra ignorancia, hermano, no nos va a librar cuando la ola caiga. Ay, papá. Es que quedamos aquí, vamos a hablar otra. Quedé yo, hermano. Yo estoy como Elisa. No, vamos a hablar lo bueno, Dios. Sí, dile que yo escuché su oración. Aleluya. Entonces ahora me lleva por aquí. Bueno, papá. Hubo un pueblo. Se le llamaba el pueblo de Dios. Se le llama el pueblo de Dios. Que Dios lo llevó de la mano, hermano. Hasta que un día, en la tierra que Dios les prometió, se levantó un templo y un santuario para adorarle. Dios se agradó tanto de aquello que dice la Escritura que fuego y de la oración
del que era rey en aquel tiempo, Salomón, se agradó tanto de aquella oración y de aquellos sacrificios que dice la Escritura que descendió fuego del cielo, consumió todo y la nube de Jehová, hermano, llenó la casa. El segundo rey de Israel, tercero después de Saúl, el hijo de David, Salomón. Y Dios habló en aquel tiempo. Y de aquella experiencia maravillosa, hermano, vino la historia de los reyes de Israel hasta el punto de que en el tiempo de Isaías, cuando comenzó, hermano, ya el pecado del pueblo a ser tan grave que la amenaza de la invasión era inminente. Y Dios trajo a su siervo y levantó un hombre, hermano, como ningún otro profeta en Israel, aparte de Moisés. Y como comienza el libro de Isaías, necesito que me acompañe. Esta no era parte del mensaje, hermano. Ya lo es. No se puede quedar sentadito. Yo le aviso cuando vayamos a leer el que. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Está conmigo Isaías 1, hermano? Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados? Aún todavía os rebelaréis. Pero mire lo que dice luego, hermano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Toda cabeza está enferma. Usted y yo sabemos dónde empiezan los problemas. No empiezan por los pies, hermano. Es aquí donde comienzan. Usted sabe lo que es comenzar, hermanos, como comenzó David con un reino unido. Comenzar como lo hizo Salomón con un templo que antes no había, donde la presencia de Dios estaba. Y que con el tiempo, hermano, Dios le diga al pueblo, toda cabeza está dolida, enferma, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y que luego diga, no hay, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Lo que hay es herida, lo que hay es hinchazón y podrida llaga. Si nosotros le permitimos a Dios abrir nuestros ojos, ¿por qué le digo que si le permite? A fin de cuentas, hermano, que abre los ojos es Dios. El que abre la mente, ¿usted sabe quién es, hermano? Dios. El que abre el corazón, hermano, es Dios. Pero usted sabe que yo puedo, hermano, negárselo. ¿Cuántos de nosotros? A mí me gustan los testimonios de Elisa, porque ella empieza siempre como con una pela, hermano.
No, Dios, en eso no te metas. Eso es mío. Déjalo quieto. ¿Y cuántos de nosotros así, hermano? Apretamos los ojos para no ver. Más que nada para evitar el sufrimiento o el castigo o no escuchar. Cerramos el oído para no escuchar lo que sabemos que es la verdad. Entonces nos empecinamos, hermano, en nuestra situación o en nuestra condición, la que sea. Y teniendo Dios todo el poder, hermano, le negamos el acceso y Él a la fuerza, iglesia, no se va a meter. Tú tienes que querer y que creer. Por eso, vaya conmigo, Segunda de Crónicas. Wow, yo creo que es la introducción más larga que yo he dado en mucho tiempo, hermano. Un pasaje bien conocido, hermano. Bien, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Vamos a empezar el año bien, hermano. Después de eso, pastor. Sí, hermano, después de eso, precisamente. Segunda de Crónicas 7, ahora se puede poner de pie. Este ha sido quizá el verso más usado, hermanos, por la iglesia norteamericana durante todo este proceso de la pandemia, porque la iglesia, cuando le estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando de los redimidos por la sangre de Cristo, los salvos, los que tienen dentro de sí el Espíritu Santo. No le estoy diciendo los perfectos, hermano. El que tiene a Cristo, esa es la iglesia. La iglesia norteamericana ha entendido, hermano, lo que está ocurriendo. Y desde el principio de todos estos asuntos han visto el juicio de Dios. Y ha habido un clamor de parte de la iglesia para la nación entera. Y ese ha sido este capítulo 7, verso 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Esa que viene. Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón. Y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se asusten, no estoy empezando ahora a predicar, ya empezamos hace rato. O sea que no, porque hay quien piensa eso y dice, ¿y ahora es que va a predicar? No. Reprenda al diablo. Obviamente, hermanos, cuando usted escucha un pasaje como este y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ya usted sabe quién es el que está hablando. Ciertamente, ¿verdad, hermano? ¿Quién está hablando ahí? Es Dios, Jehová. Es el Señor el que está hablando, porque su pueblo es de Él. Y en ese pueblo su nombre es invocado. Y Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré. Este va a ser el tema, hermano, para este mes nuestro. De hecho, es para todo el año, hermano, porque el tema de nuestro próximo ayuno, y no le he anunciado la fecha porque hay que coordinar con las actividades que tenemos los fines de semana, las actividades del concilio,
y entonces ver que de eso es lo que nos queda de verdad libre, sin ponerle o imponerle a la iglesia una actividad cada fin de semana, porque sería gravoso, hermano. La gente trabaja y trabaja mucho, y la gente tiene cosas que hacer también. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para poder asegurar una buena fecha, para que haya una buena asistencia, y en eso es lo que estamos trabajando. Pero nuestro próximo ayuno congregacional, hermano, el tema es que el Señor sane la tierra. Señor, sana nuestra tierra. Pero usted sabe que para que la tierra se sane, hermano, ese viene siendo el final de lo que el Señor acaba de decir en ese verso 14. Y sanaré su tierra. Para que la tierra se sane, hermano. Entonces, lo primero que hay que hacer es humillarse. Entonces, ya no es asunto, hermano, de que la tierra se humille, que nos conviene a todos que se humille, porque cuando el Señor dice, si se humillare mi pueblo, entonces el Señor el que está hablando es a su pueblo, para que se humille su pueblo. Y el pueblo, hermano, lo compone la gente. Y la gente, hermano, cada uno es un individuo. Y por ahí es por donde tiene que comenzar, entonces, hermano, nuestra humillación. Que es que no es que yo espere o piense que tiene que haber un grupo humillándose para que entonces ocurra lo que tiene que ocurrir, hermano. Con alguien tiene que empezar. Y yo veía un programa de esos de construcción que decía, si no empezamos, nunca vamos a terminar. Y es verdad. Porque para terminar, hermano, lo primero que hay que comenzar, y alguien tiene que ser el primero. Esto es como los bailes antes en Puerto Rico, hermano. Yo no sé si todavía es así, porque hace yo no sé cuánto que yo no voy a un baile, hermano. De hecho, nosotros no éramos fiesteros así tampoco. Pero los bailes en Puerto Rico era que empezaba la música, hermano, y todo el mundo sentado. Todo el mundo sentado. Si nadie se movía, hermano, nadie bailaba. Pero se levantaba uno, hermano, allá y brincaba como un sprint y se tiraba para allá. Y era que como que todo el mundo, entonces, eso es lo que estábamos esperando. Eso es lo que en el mundo dice, romper el hielo. Alguien tiene que romper el hielo. Y como comienza, hermano, es por uno. Ojalá que ese uno hoy sea tú y sea yo. Porque para que el Señor sane la tierra, para que el Señor sane la familia, para que el Señor sane el matrimonio, para que el Señor te sane a ti, entonces hay que ver qué es lo que hace falta. Y como comienza ese verso, hermano, precisamente es si se humillare mi pueblo. Y después dice que oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí es que usa el Señor esta palabra, hermano, entonces. Entonces, cuando estas cosas ocurran, entonces yo voy a oír desde el cielo, voy a perdonar su pecado y voy a sanar su tierra. Y como comienza el Señor, hermano, su respuesta es, yo voy a oír. Cuando eso pase, yo voy a oír desde los cielos. Yo quiero que Dios, hermano, oiga mi oración. Le voy a decir más, porque a mí lo que me fascina de este pasaje de la Escritura no es solamente ese verso 14. Y lo que vamos a estar viendo es no solamente el mensaje que hay ahí, hermano, sino el contexto, la razón por la que vino esta respuesta, porque esto es una respuesta de Dios. Y es que cuando el verso 14 termina y dice, y sanaré su tierra, oiga lo que dice después, verso 15, ¿está conmigo? Verso 15. Ahora estarán, ¿qué? Abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde, hermano? En este lugar. Y déjeme decirle que en aquel tiempo era en el santuario, en el templo. Precisamente esto ocurrió luego de la dedicación del templo. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y escuche bien lo que dice después. Porque ahora he elegido y santificado a esta gente. Eso es lo que dice ahí, esta gente. No dice esta gente, hermano. ¿Sabe lo que eligió Dios? ¿Sabe lo que santificó Dios? Ahora he elegido y santificado esta casa. Y él estaba hablando, hermano, del templo, del santuario, de las 4 paredes, el techo y el piso. Dice, yo escogí ahora este lugar. He elegido y santificado esta casa. Y usted sabe cómo viene la elección y la santificación de un lugar, hermano. Cuando la presencia del Señor
llega y reposa ahí. Cuando el santo llega, hermano, el lugar se santifica. Cuando el santo entra, hermano, el que está adentro también se santifica, porque el santo, como decía Elisa esta mañana, se le mete por dentro, y entonces el que antes no lo era, ahora es llamado santo. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Oiga bien, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Usted sabe que estos últimos 2 años han sido tediosos, especialmente lo que tiene que ver con el santuario de Dios, hermano. Hay algo que no podemos volver a hacer, hermano, y es cerrar las iglesias, ni impedir los servicios, ni negarnos a llegar al lugar, hermano, donde la presencia del Señor está. Donde yo voy, Dios va conmigo, hermano. Donde un cristiano se mete, Cristo se mete con él. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Cuando Dios escoge un lugar, cuando Dios escoge un patio, 4 paredes, un techo y un piso, para Él estar ahí, hermano, Dios está. Y lo que Dios hace en el lugar donde Él congrega a su gente, eso no ocurre en ningún otro lugar. Lo que Dios va a hacer con usted aquí no lo va a hacer en la casa. Y a usted Dios le puede hablar en la casa. Lo que Dios va a hacer con usted aquí no lo va a hacer en el trabajo, y Dios le puede hablar en el trabajo. Dios le puede hablar en la calle. Dios le puede hablar en cualquier lugar, pero hay un lugar que Dios escoge, hermano, específicamente para santificarlo, para Él mostrarse, revelarse, hablarle y ministrarle a sus hijos. Y aún al que no cree. Porque Dios lo trae entonces para que escuche, y escuchando el corazón se abra, y abriéndose el Señor entre y la persona vea, oiga y crea. Y eso ocurre, hermano, en el santuario de Dios. Ahora déjeme decirle algo, porque el asunto aquí es que esto es la respuesta de Dios. Nosotros lo que pasa es que nosotros cogemos como que la mejor parte de los versículos, y eso está bien, hermano, escoger un verso en particular. Lo único que a veces nos quedamos solamente con el mensaje de ese verso y no salimos de ahí. Hermano, esto que está Dios diciendo aquí es la respuesta a la oración de un hombre. O sea, no fue que de la nada, de momento Dios apareció para hablarle a su pueblo. Es que un hombre oró, y en esa oración, hermano, él fue bien claro y bien específico con Dios y le pidió algo, que era lo que John hablaba esta mañana. Oiga, y Dios oyó la oración de este hombre hasta el punto de responderle de esta manera. Si Dios lo hizo con aquel así, oye bien, iglesia, lo va a hacer contigo también. Que es que Dios quiere oír tu oración para luego decirte, yo he oído tu oración. Se lo voy a probar. Como comenzó todo este asunto, como le venía diciendo, era que a David, el segundo rey de Israel, sustituto de Saúl, que pecó contra Dios, hermano, y no fue con ninguno de los pecados que David cometió. Saúl no fue mujeriego, David lo fue. 8 esposas. Yo tengo con una, mana, esa que está allí. That's it. Enough. Saúl no fue mujeriego. Saúl no fue como David, adúltero. No fue fornicario. No fue asesino como David. David fue todas esas cosas que yo le estoy diciendo, hermano. Saúl tenía sus hijos en obediencia, hermano, en sumisión, y respetaban a su papá. David fue mal padre por haber sido mal esposo también. Y entonces los hijos se volvieron contra él y se rebelaron contra él e hicieron cosas entre ellos, hermano, que se consideran abominación, y le costó la vida a sus hijos, 2 de sus hijos, y le costó la honra
y quizá la salud mental a una de sus hijas. Y a él, a David, le costó un dolor que se lo llevó, ese dolor él lo llevó consigo a la tumba, aunque fue perdonado por Dios. Saúl no fue así. Saúl no cometió esos pecados, hermano. Saúl perdió su reinado por rebelión y obstinación. Que es que Dios decía, haz esto así. Y él hacía parte como Dios le decía, y la otra parte como él quería o creía o como el grupo le presionara. Y prefería seguir su propio consejo o el de otro a seguir el consejo específico de Dios. Eso es rebelión. Eso es no hacer lo que Dios dice como Dios dice. Y eso usted lo puede aplicar a cualquier área de su vida y de la mía. Rebelión. Dios establece las reglas, hermano. Y todas son para nuestro bien, para nuestra bendición y para vida y paz. En el momento en que nosotros decidimos cambiarlas, torcerlas o simplemente invalidarlas con nuestros actos, hermano, entonces ya automáticamente estamos en el pecado de rebelión. Entonces a eso le añadió obstinación, que era que cuando era confrontado por el profeta de Dios Samuel, siervo de Dios, para su bien, diciendo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no seguiste el consejo de Jehová? Él decía, yo lo seguí, yo lo hice. Lo que pasa es que aquellos fueron los que decidieron hacer otra cosa. Entonces se obstinaba. Eso es la obstinación, hermanos, puede ser el sinónimo de la soberbia. No, yo no estoy mal. Ellos están mal. No, yo no hice nada malo. Ellos hicieron algo malo. Yo hice lo que tú me dijiste. Por eso, hermano, ese fue el pecado de Saúl. No solamente perdió el reino, hermano, perdió la salvación. Porque llegó a un punto tal en su obstinación que dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él y terminó consultando aquello que Dios maldijo. Adivinos, agoreros, espiritistas, porque ahora Dios no le hablaba, ni por Urim, ni por Tumim, ni por profeta. Y el que había echado de la nación, del país, a los brujos, a los agoreros y a los espiritistas, que fue Saúl. Eso fue de las primeras cosas que hizo. Terminó endemoniado consultando a una divina porque Dios no le hablaba. Y donde mucha gente interpreta que vino Samuel de entre los muertos a hablarle, que eso es falso. Lo que vino fue un espíritu engañador. Y al otro día Saúl estaba muerto en el infierno. Y llegó David. Con todos los pecados que David cometió, hermano. Que fueron muchos y graves. A ese y de ese, Dios decía que era un varón conforme a su corazón. ¿Cómo? Que era un varón conforme a su corazón. ¿Cómo un hombre así puede ser un varón conforme al corazón de Dios? ¿Cómo un hombre que ha pecado de esa manera puede ser? Pues entonces yo puedo pecar y hacer lo que sea y ser un... No, ya tú estás mal. Es el diablo el que te va a llevar si tú piensas de esa manera. Porque cuando David pecaba y era confrontado y reprendido, fuera por el mismo Dios o el profeta, ese hombre reconocía su falta y se humillaba delante de Dios. Hasta el punto que en una ocasión
donde el pueblo estaba siendo castigado por Dios con una mortandad, David le dijo a Dios: ¿por qué no me matas a mí? Si fui yo el que pequé, mátame a mí y no a ellos. Ese era David. Entonces fue buenísimo como rey, malísimo como esposo, como padre peor, hermano. Pero se sabía humillar delante del Señor. Y ya nosotros vimos lo que Dios le dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo, yo lo voy a oír, lo voy a perdonar y le sano la tierra también. Entonces esta es la clave de todo, hermanos, para nosotros. Porque entonces llegó Salomón, hijo de la mujer que primero había sido esposa de uno de los mejores amigos de David, con la cual él durmió, y para cubrir su embarazo mandó a matar a su amigo, a un hombre que aún así hubiera dado la vida por él. De aquella mujer, hermano, nació Salomón. Y déjeme decirle que desde el principio dice la Escritura que a ese niño lo amó Dios. A Salomón le fue dado, porque no tenía el pedigrí de su papá, construirle a Dios un templo donde meter el arca del pacto de Dios. Un templo donde el pueblo pudiera venir a adorar, hermano. Y sin embargo, después de haberlo construido, hermano, y déjeme decirle que lo que construyó Salomón fue un edificio sin paralelo en aquel tiempo. Era una cosa tan hermosa, hermano, que eso hacía noticia en el mundo conocido de entonces. Y fueron muchos los que creyeron en Jehová solamente porque vinieron a ver, después de escuchar la fama del rey, vinieron a ver aquello tan grande que se había hecho para la gloria del Dios de ese rey. ¿Qué le dio a Salomón, hermano? Tanta bendición de parte de Jehová. Es que ese hombre, hermano, después de haber hecho lo que se propuso para Dios, y Dios estando con él, oró a Dios de esta manera. Y ahora usted va a entender por qué Dios respondió de aquella forma. En el capítulo 7, verso 14. Vaya conmigo entonces ahí en el Segunda de Crónicas. Pero vaya conmigo al verso 6, al capítulo 6, capítulo 6. ¿Está conmigo, iglesia? El capítulo 6 es el capítulo de la dedicación del templo, y vale la pena, hermano, leerlo todo. No hay tiempo obviamente para hacer eso ahora. El asunto es que luego que Salomón edifica el templo a Dios, si va conmigo al verso 13, final, la última frase, ¿está conmigo? Y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. Verso 18. Oiga la actitud de Salomón. Está diciendo a Dios: Señor, yo te estoy construyendo un templo, pero, verso 18, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Sabe lo que está reconociendo el hombre, hermano? Dios, yo hice esto y para mí esto es grandísimo, tremendo. Pero en verdad, ¿dónde te vamos a meter nosotros a ti que tú quepas? O sea, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Pero, ay, esos pero, hermano. Oiga bien. Verso 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Ahora empieza a escuchar estas frases, hermano. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día,
sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Usted ve lo que él le está diciendo, hermano. Dice Dios, estas 4 paredes, imagínense estas 4 paredes, hermano. Nosotros vamos a meter a Dios aquí. Y que él esté cómodo, hermano. ¿Usted sabe dónde está cómodo Dios, hermano? En la alabanza. Ajá. ¿Y sabe dónde está cómodo? En la obediencia. Y definitivamente eso es donde nace, en el corazón. Ahí él cabe, y cabe facilito, hermano. Y Salomón le dice, Señor, esto está chiquito para ti. Pero mi petición es que tú oigas, oh Dios, la oración de tu siervo y de tu pueblo cuando se metan en este lugar a hablar contigo, y que tu presencia esté aquí de día y de noche. Usted se fija, hermano, que lo que Dios contestó en el capítulo 7 empieza aquí con la oración de Salomón, porque Dios estaba escuchando esa oración. Mire cuánto se parece la respuesta de Dios, hermano, a la oración de Salomón. Siga conmigo. Estamos ahí en el 21, hermano. Oiga esto. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás ¿desde dónde? Desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Que oigas. Uy, papá, que cuando lleguemos aquí, yo lo que quiero, Dios, es que tú estés aquí para que oigas y perdones. Y ya automáticamente establece un principio, hermano, que es que cuando uno llega aquí, uno llega cargado. Y uno viene a descargarse, hermano. Porque si no era que oigas y bendigas. No, lo que dijo, hermano, fue que oigas y perdones. Porque después que tú perdones, la bendición viene solita. Lo que hay que tenerlo a Él. Oye bien, iglesia. Y empieza Salomón a decirle a Dios, por si acaso, dice, mira, papá, vamos a ser más específicos. 22. Si alguno pecare contra su prójimo. Y usa una frase siguiente. 23. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Es si alguno peca contra el prójimo, tú vas a hacer justicia, oh Dios. ¿Dónde, hermano? En este lugar. Mira lo que sigue después. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Oiga, hermano, y esa palabra prevaricar es cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer, lo que le ha sido encomendado o lo que le corresponde a sabiendas. Eso es prevaricar. Que usted sabe que como creyente nosotros tenemos una responsabilidad, que usted sabe que como creyente hay un testimonio, que usted sabe que como creyente hay cosas que nosotros tenemos que guardar, que hacer y demás. Cuando uno desobedece, ignora o abandona su posición deliberadamente, a sabiendas, usted está prevaricando. Dice aquí, si tu pueblo fuere derrotado delante del enemigo. Usted sabe que muchas de nuestras derrotas se deben precisamente a eso, hermano. Si nosotros no somos lo que debemos ser, el diablo, hermano, lo que va a hacer es fiesta. Con todo y eso, Salomón está orando a Dios y dice, mira, Señor, tú sabes cómo nosotros somos. Y si nosotros prevaricamos contra ti, no hacemos lo que tú dices, hacemos lo que bien nos parece y luego nos viene la derrota. Oiga lo que dice aquí, hermano. Y se convirtieren y confesare tu nombre y rogare delante de ti. ¿Dónde, hermano? En esta casa. Oiga lo que va a pasar. Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que le diste a ellos
y a sus padres. Oiga, eso no es lo mismo que Dios dice allá. Dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. Y usted está viendo, hermano, lo que Dios dijo allá era la respuesta a lo que este hombre oró aquí. Pero que él sigue, Salomón sigue en su sabiduría, hermano, que Dios le había dado. Le dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti. Mire, hermano, y esto se lo voy a poner ahora, en el tiempo presente, para que usted entienda lo que es el juicio de Dios. Aumentaron el salario mínimo, ¿cierto, hermano? Usted está ganando más ahora. Si está en salario mínimo, usted está ganando más. Pero usted se dio cuenta que alcanza para menos. Ajá. No subió la gasolina. No subió la comida. Las rentas subieron. La inflación supera, hermano, casi al doble el aumento, que quiere decir entonces que si a usted le aumentaron $3, le bajaron 6. Y usted sabe que eso es una señal, hermano, de juicio. Déjeme decirle un misterio de Dios, hermano. Hay personas, cristianos estoy hablando, que recibieron el aumento también. Están bajo la misma inflación. Pero hay cristianos que sí, hermano, les alcanza y les sobra. Y usted sabe que ese cristiano sabe que no fue que le aumentaron $3, sino que es la mano de Dios saliendo a su favor. Que lo que yo tengo, si Dios lo bendice, se multiplica, hermano. Y si no me dieron aumento, lo que yo tengo, Dios lo multiplica. Pero ese no es el caso de la mayoría. Esas son las excepciones. Porque aquí dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti. La escasez. Ese asunto de los fuegos, hermano. Eso no es el, ¿cómo es que se llama eso? Climate change. A esa cosa. El cambio climático, CC. Porque si es así, entonces este invierno es una cosa terrible, hermano, porque aquí estamos calientitos en la Florida, pero el resto de la nación, hermano, ha roto récord de frío. Debe ser que el calentamiento global está ocurriendo en otra parte del globo. Hermano, abre los ojos, iglesia. Los cielos se cierran y la tierra se prende. Y cosas como las que están pasando pasan, hermano, porque hemos pecado. Porque hemos pecado, hermano. Reconocer eso es más difícil, hermano, de lo que nosotros mismos pensamos. Porque inclusive nosotros mismos abrazamos toda clase de ideas y de cosas antes de que reconocer que lo que está ocurriendo alrededor no es otra cosa, hermano, que juicio de Dios. Y sí lo es. Ahora créame una cosa, hermano, yo se lo estoy diciendo. Si usted lo recibe o lo rechaza, ese es su asunto. El mío es decírselo. Con la esperanza de que el Espíritu Santo de Dios nos abra los ojos para entender que es así. Porque si eso nos lleva a nosotros a humillarnos, escuche bien, si se cierran los cielos y no hay lluvia por haber pecado contra ti. Oiga lo que dice después, hermano. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, ¿qué va a pasar? Tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Y qué es lo que había que hacer, hermano? Orar y qué? Humillarse. Reconocer
Señor, hemos pecado contra ti. Verso 28, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia. ¿Sabe lo que es el COVID, hermano? Pestilencia. Eso no es que hay peste, no es que apestaba. Son plagas, enfermedades, como el COVID, por ejemplo. Si hubiere plagas, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. Y langosta, hermano, es la plaga de langosta esa de los saltamontes. No es langosta de la que usted se come en Red Lobster, que tampoco es langosta, hermano, es una imitación. Es de las que se comen la cosecha y dejan los sitios pelados, hermano. Dice, si viene cualquiera de esas plagas o enfermedad, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra donde moren. Oiga esto, hermano, ¿qué clase de oración? Cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, coma. Oiga esto, hermano. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. ¿Y qué, hermano? Y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ahora aquí venimos nosotros, hermano. Oiga esto, qué cosa linda. Y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Ay, el extranjero. Aquí todos somos extranjeros, hermano. Digo, yo nací en Puerto Rico, USA, pero como quiera que sea. Porque Florida, bueno, ya Lina es floridiana, pero yo todavía no. Verso 33. Extranjero, oye bien, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Oiga, me faltan dos nomás. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares. Ahora déjeme decirle, aquí no es que pecaron, aquí no es que perdieron la batalla. Dice, las batallas van a llegar. Y tú le vas a dar dirección a tu pueblo para que puedan pelear. Y cuando tu pueblo salga siguiendo tu dirección, siguiendo tu instrucción, siguiendo el camino que tú les señales, yo te ruego, Dios. Recuerde que esto es Salomón orando, hermano. ¿Dónde me quedé? Ajá. Y oraren a ti. ¿Dónde estoy? En el 36. Ajá. No, estoy en el 34, mi hermano. Ajá. Y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado en tu nombre. Recuerda, hermano, es que vamos a salir a la batalla. Surgió un problema, vino una situación, pero nosotros lo que estamos es orando a Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole guianza, pidiéndole sabiduría, hermano. ¿Sabe qué Dios te va a dar? Te va a dar dirección, te va a dar guianza y te va a dar sabiduría. Y cuando tú salgas siguiendo la instrucción de Dios, oiga lo que dice aquí. Tú oirás desde los cielos su oración y su ruego. ¿Y qué va a hacer? Y ampararás su causa. Nosotros no salimos solos, hermano. Es que delante de mí va Jehová de los ejércitos. Es que detrás de mí, hermano, va Jehová de los ejércitos. Es que a mi derecha, a mi izquierda, arriba y debajo, quien va conmigo a la batalla es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre.
Me gusta el final este. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren, los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Oiga esto, hermano. Y ellos volvieren en sí. En la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de su cautividad donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, ¿qué va a pasar? Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Mire cómo termina el verso 40. Oye bien, iglesia. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Déjelo ahí. Ese es Salomón orando. Ese es Salomón orando, hermano. Dedicaron el templo, hermano. En el capítulo 7, los primeros versos, dice que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Eso es en el verso 2. Cuando vieron todos los hijos de Israel, verso 3, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus ojos, en el 7:3, sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es. Oiga, luego de eso terminó la construcción, faltaban unos detallitos, unas cosas, su casa y demás. ¿Y qué pasó, hermano? Verso 12. Capítulo 7, verso 12. ¿Está conmigo ahí, hermano? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo. ¿Qué le dijo, hermano? Le dijo: yo he oído tu oración. ¡Oh! Entonces, hermano, lo que nosotros siempre hemos repetido, ese verso que tanto amamos y demás, que sabemos que Dios hablando, hermano, es la respuesta a la oración de un hombre, porque Dios oyó esa oración. Lo grande no es solo, hermano, que Dios la haya oído. Escucha bien, iglesia. Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Oiga, entonces Dios, para confirmarle a Salomón: yo oí tu oración. ¿Sabe lo que empieza a hacer Dios, hermano? A repetirle como respuesta. Como respuesta, palabra por palabra, lo que Salomón le había orado. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Todo fue lo que dijo Salomón, hermano. Dios no tendrá palabras propias, hermano, para hablar con el hombre. Si a fin de cuentas, si nosotros podemos hablar, hermano, es porque Dios lo permite. Sin embargo, Él tomó la oración de su siervo. Usted sabe el valor que le dio Dios a esa oración. Entonces lo que hizo fue que
lo que aquel pidió, Él se lo devolvió como respuesta. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. No era lo que Salomón le, que tú oigas desde los cielos y perdones. Y él dijo, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora oye bien, iglesia. El verso 15 usa una palabra al principio. Ahora. Aquello ocurrió hace miles de años atrás. Yo te tengo una buena noticia. Que dice el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Sabe cuándo es ahora, verdad, hermano? Ahora. Y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora, hermano, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón. Ya no es solamente el oído, hermano, y los ojos, sino que también su corazón. Dice, estarán ahí para siempre. Y esa palabra, hermano, se cumple hoy en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Ya estamos viendo el cumplimiento en el 15 y el 16, hermano. Lo que tenemos que hacer es el 14. Y Dios es tan bueno que nos lo maja y nos lo pone en la mano. En la mano no, en la boca. Toma, mijo, ahí ya se siente. Mastica. Ay. Invito al pueblo entero a humillarnos delante de nuestro Dios, hermano. Porque si eso es lo que va a traer la sanidad a la tierra, a mi familia, a mi matrimonio, a mi vida. Si eso es lo que hay que hacer, iglesia, eso es lo que hay que hacer.